Hola, ¿qué tal a todos? Les saludo desde la Ciudad de México. Yo soy Leonardo González, MuleSoft Consultant en SPS. Y el día de hoy les voy a hablar de Anypoint API Governance, que es un nuevo componente de Anypoint Platform. Eh, Anypoint API Governance nos va a ayudar, entre otras cosas, a definir algunos estándares para asegurar la calidad de nuestras APIs y controlar a las personas de nuestros equipos que están diseñando APIs, aplicando estándares de manera consistente hacia cualquier API, independientemente de dónde se construyan, en dónde se desplieguen, de en qué tecnologías se estén utilizando. Aquí nos vamos a enfocar un poco más en el diseño de las APIs. Esto nos va a ayudar a reducir eh, ciclos de revisión con nuestro equipo de manera interna y nos va a ayudar a que todos estos estándares que nosotros definamos en términos del diseño se cumplan durante esa etapa y no en etapas posteriores al desarrollo o la implementación de nuestras APIs, ¿no? Nos va a ayudar este nuevo feature a definir las reglas de gobierno para nuestras APIs, nos va a ayudar a aplicar esos estándares a cualquier API y a asegurar que en tiempo de diseño nosotros estamos cumpliendo con esos estándares, ¿de acuerdo? Entonces es un nuevo componente, me parece demasiado interesante, además bastante útil porque va a evitar que una vez avanzada la implementación de nuestras APIs, una vez avanzado el desarrollo, tengamos que regresar debido a una revisión de código, debido a una revisión de diseño o alguna falla en el diseño, pues nos va a evitar que nos demos cuenta de eso en etapas posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, mejor descubrirlo antes, mejor corregirlo antes y mejor diseñarlo siempre, independientemente de qué persona esté diseñando, mejor diseñar de manera consistente. Esto nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, nos va a hacer que seamos un equipo en donde no importa quién esté diseñando, todos estemos aplicando los mismos estándares, que pues es una buena parte pues esta filosofía de gobernar las APIs. Entonces vamos a revisar un poquito esta parte del producto, este componente de Anypoint Platform. Y hace algunos días nuestra amiga Alexandra Martínez, que es MuleSoft Developer Advocate, eh, ella vive, me parece, en Canadá, trabaja para MuleSoft, nos entregó un en vivo aquí en LinkedIn en donde dio un overview de esta parte del producto. Su charla fue en inglés. eh, Ella nos dio un overview bastante bueno de esta parte del producto. Sin embargo, al final se le ocurrió una bastante buena idea, que fue pues básicamente tomar uno de los tutoriales que están en MuleSoft, publicados directamente en los tutoriales en developer.mulesoft.com. Y su idea fue, bueno, vamos a aplicar estos estándares a través de API Governance a algo que ya tengamos documentado en los tutoriales de MuleSoft para ver si cumplimos con los estándares o no. Entonces, pues invitaba a la comunidad a ver quién se animaba a hacer esto y bueno, pues ya me animé, entonces vamos a hacerlo. Quise hacer esta charla en español porque sé que hay un montón de personas que están pues iniciando su viaje en MuleSoft, que están aprendiendo estos nuevos features del producto. Entonces, y además viven en América Latina, ¿no? Entonces quise hacer este video para la comunidad de habla hispana esta vez. Entonces vamos a comenzar con esta idea que propuso Alex. Pasen a ver el LinkedIn de Alex. Hay un montón de recursos y de charlas, de tutoriales, de blog posts, etcétera, etcétera, que ella comparte con la comunidad. Entonces pasen a darle una mirada a su LinkedIn para que puedan tener acceso a todos estos recursos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Lo que ella proponía es, vamos a tomar este tutorial a partir de developer.milso.com. Vamos a dar un clic en este botón y vamos a tomar el tutorial que se llama Build Your First API Specification with API Designer. Entonces,
Vamos a seguir este tutorial para ver qué tal nos va en términos de si cumple o no este diseño con pues algunas reglas generales o mejores prácticas de diseño de APIs. Este tutorial fue creado por Aridam Kumar. Agradecemos también todo el tiempo que dedicó a crear estos tutoriales, que son todos para ustedes. Si quieren dar una vuelta también por el tutorial y hacerlo por ustedes mismos, pues está perfecto para que puedan empezar a aprender cómo utilizar Design Center para diseñar sus APIs, ¿no? En este caso no nos vamos a centrar un poco tanto más bien en el caso de uso, sino vamos a utilizar directamente el producto. Me voy a seguir este tutorial bastante rápido. Entonces, una vez que terminemos la especificación de la API, le vamos a pasar la revisión con API Governance y vamos a ver qué cosas podemos corregir, qué cosas debemos corregir y cuáles son, si es que cumple o no cumple con los estándares en términos generales de las mejores prácticas de diseño de APIs. ¿De acuerdo? Entonces, para eso lo que yo necesito es una cuenta. Entonces voy a ir a anypoint.milso.com, voy a crear una nueva cuenta. Voy a poner aquí mi nombre, mi correo, @spsolutions.com.mx. Voy a poner voy a poner como compañía Mule, y voy a poner L. González Mule. Y voy a decir que no soy un robot y que estoy de acuerdo con los términos del servicio. Así de rápido crean una nueva cuenta en Anypoint Platform. Dice que el usuario ya existe, entonces Le González Mule. Y listo. Así de rápido tenemos nuestra cuenta. Así de rápido entramos a Anypoint Platform. Si nosotros vamos acá, vamos a poder ver todos los componentes de Anypoint Platform y vamos a seguir el tutorial. Iniciamos con Design Center para crear la especificación de nuestra API, ¿no? Entonces vamos a seguir las instrucciones básicamente que vienen en el tutorial y vamos a ir creando nuestras APIs en Design Center, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Design Center, damos clic en crear nueva API, y vamos a colocar algunos datos para identificar esta nueva API, ¿no? En este caso se llama NTO Customer Database API. Entonces vamos a crear New API Specification. Le voy a decir que me guíe a través del editor visual. Yo puedo hacerlo en modo código, en modo visual. Si ustedes se sienten cómodos con RAML 1.0 o con Open API Specification, ya sea en su formato JSON o YAML, lo pueden hacer. En mi caso, les voy a mostrar para aquellos que no tienen mucha experiencia utilizando RAML o Open API Specification, les voy a mostrar cómo crearlo a través del editor visual. Entonces voy a dar un clic en Create API, que es lo mismo que pasa en el tutorial de Aridam Kumar. Entonces voy a poner algunos datos referentes a la API que estoy diseñando. Se va a llamar NTO Customer Database API. La versión, voy a cambiar un poco esto, yo voy a poner versión 1. Los protocolos HTTP y HTTPS. El media type va a ser application JSON y este va a ser el base URI. Entonces dejamos esto como base URI, vamos a la descripción, la colocamos acá. Insisto, lo voy a hacer muy rápido, pero ustedes pueden seguir este tutorial con calma. Este tutorial se enfoca un poco más en el diseño de la API, ¿no? Sin embargo, como no vamos a enfocar esta sesión al diseño de la API, sino al API Governance, entonces vamos a pasarnos todo esto muy rápido. Entonces ustedes pueden ver acá que esto va generando código en RAML, que puede ser interpretado en RAML o en Open API Specification,
Ustedes probablemente se sientan familiarizados con alguno de ellos. Pero bueno, automáticamente cada que nosotros vamos agregando algún elemento en la parte central, en la parte visual, pues esto va generando código RAML o código en OpenAPI, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar los tipos de datos que van a ser parte de nuestras API. Para eso vamos a utilizar esta funcionalidad que se llama addDataType y vamos a crear dos tipos de datos, un tipo de dato address y otro tipo de dato que es contact. Entonces, vamos acá, vamos a agregar dos tipos de datos, uno que se llama address, que va a ser un objeto, y le vamos a poner address data type, y el siguiente paso es crear las propiedades o los elementos que van a conformar ese objeto de tipo o ese tipo de dato que se llama address, ¿no? Entonces tenemos aquí 5 campos: street, city, postal code, state y country. Entonces vamos a crear 5 campos a través de estas propiedades. Entonces me voy a crear los 5 para identificar la estructura de ese objeto que se llama address, ¿de acuerdo? State y country finalmente. Uno de estos datos me parece que es requerido de acuerdo a la lista. Ninguno de estos datos es requerido, todos son de tipo string y no tienen unión o relación con algún otro elemento. Entonces voy a quitar esto. Todos son de tipo de dato string. Si se fijan aquí en la parte visual no se ve muy bien el tipo de datos, sin embargo si ustedes van al código van a ver que tienen seleccionado string. Si yo selecciono object aquí, automáticamente va a cambiar acá. Entonces sabemos que este es el string porque lo vemos del lado derecho, ¿de acuerdo? No tiene ninguna unión y ahí terminé con el tipo de dato, con la definición del objeto address. Ahora voy a establecer un ejemplo que represente a ese objeto, que esté relacionado con ese objeto. En la parte de abajo tenemos los ejemplos. Automáticamente Anypoint Platform o Design Center, mejor dicho, nos genera un ejemplo, pero este ejemplo pues no tiene algunos valores que sean autodescriptivos para calle, ciudad, código postal, estado, país, etcétera. Entonces simplemente voy a editar este objeto y voy a pegar algo que sea un poco más autodescriptivo y que tenga datos reales, ¿no? Si se fijan de este lado, coloco ya un ejemplo con lo que yo coloqué de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo tipo de dato que voy a crear va a ser un tipo de dato contact. Entonces ya tengo address, lo que hago es add data type, creo ahora mi tipo de dato contact, que también va a ser un objeto, y le pongo una descripción que es contact data type y empiezo a agregar igualmente sus propiedades. Aquí tengo 6 propiedades que definen a contact. Sin embargo, 2 de esas propiedades son del tipo de dato anterior. En este caso, delivery address y postal address son del tipo de dato que acabo de crear, que es address, ¿de acuerdo? O address, perdón. Entonces voy a crear las 6 propiedades de este nuevo tipo de dato. First name, last name, phone, email, email, delivery address y postal address. Ninguno de esos datos, salvo el last name, es requerido. Entonces voy a dejar el last name como requerido. Voy a quitar esta bandera de acá. Todos son strings salvo los últimos dos y no tienen unión, ¿no? Entonces voy a ir a los últimos dos y si se fijan aquí estoy seleccionando el tipo de dato string. No se ve, pero hasta abajo está el tipo de dato que acabo de crear, que es address. Entonces si yo selecciono el tipo de dato de hasta abajo, van a ver que de este lado cambia el tipo de dato al tipo de dato que acabo de crear hace unos momentos, que es address, ¿de acuerdo? Entonces voy igualmente a ponerle un ejemplo, copio el ejemplo, voy a esta parte de edit y pego este ejemplo aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo mis dos tipos de datos, address, contact, ya tengo cada tipo de datos con ejemplos. Entonces ahora voy a definir un recurso de mi API que se va a llamar customers. Entonces esta API que se llama NTO Customer Database API
va a tener un recurso nuevo que se va a llamar diagonal customers. Entonces agrego el nuevo recurso, el resource path es customer, el método es get y el nombre de este recurso va a ser get list of customers. Entonces voy a definir algunas cosas o voy a configurar algunas cosas en ese recurso, entre ellas pues las respuestas, qué nos va a entregar ese recurso como respuesta. Aquí voy a agregar el cuerpo del mensaje. Voy a decir que pues esto es un application JSON, lo que me va a devolver este, este recurso, y va a ser de tipo array. ¿Por qué? Porque tengo un get al diagonal customers, entonces esto regularmente me devuelve una lista de clientes o lista de customers eh, pertenecientes a ese recurso, ¿no? Vamos a expandir la sección del body para decirle que esos customers van a ser de tipo contact, que es el tipo de datos que acabo de crear hace unos momentos. Entonces le voy a decir que ese array o esa colección va a tener varios elementos y cuyos elementos van a ser de tipo contact, ¿no? Por eso creé el tipo de dato y automáticamente el tipo heredado que trae ese es el tipo de dato perdón, el ejemplo del tipo de dato, el que está asociado al tipo de dato. Voy a crear un recurso adicional que es Customer ID. Entonces esto me va a permitir que esta API pueda hacer una consulta de un cliente o de un customer en particular a través de su ID, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear un nuevo recurso, el nombre de este recurso va a ser get customer by ID y finalmente voy a agregar un URI parameter porque estoy recibiendo este customer ID a través de la URI. Voy a agregar un URI parameter que se va a llamar customer ID, que va a ser requerido, por supuesto, porque estoy tratando de obtener un cliente a través de su ID. Va a ser de tipo string y no va a tener ninguna unión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a configurar igualmente la respuesta para este customer. Le voy a agregar una nueva respuesta. El status va a ser 200 y voy a agregar el body. El body al mismo tiempo va a ser, o voy a definir el content type, que es un application JSON. En este caso no es un array, es un object. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un solo customer, ¿de acuerdo? Entonces, voy a seleccionar object y voy a decirle que el tipo de dato, perdón, aquí, el tipo de dato es contact, no es un objeto de tipo de dato contact, ¿no? Si le dejo object sería un tipo de dato genérico, un objeto JSON cual, el que sea, entonces por eso estoy seleccionando específicamente el tipo de dato contact. Y aquí, a partir de aquí puedo probar, o sea, no es necesario, acuérdense que en Design Center no es necesario desplegar nada ni hacer nada para poder probar la especificación. Lo voy a hacer a través de este botón que se llama Try It. Voy a cambiar al Mocking Service que se genera automáticamente y voy a poder probar mi API o el diseño de la API a través de un Mocking Service. Entonces aquí veo que el Get Contact by ID me entrega un contacto con la estructura que yo definí y eh, si yo voy a Customers y lo pruebo también, entonces veo que esto me devuelve una colección de contactos en vez de un solo contacto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, pues ahí estoy probando ambos recursos, probando ambos métodos y en un caso estoy entregando como a la salida un customer, en el primer caso, en el diagonal customers, estoy entregando una lista de customers, un arreglo de customers, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es lo que contempla el tutorial de crear nuestra primera API a través de Design Center. El último paso es publicar esto a Exchange. Eh, como sabemos, y ya lo veremos cuando ustedes revisen a detalle este tutorial, podrán hacer público este endpoint para compartirlo con alguien más o para que puedan probarlo de manera externa a Anypoint Platform. Pueden establecer una expiración de este link público y no lo vamos a hacer ahora mismo, simplemente pues es para que ustedes lo sepan. Lo vamos a publicar a Exchange
que es nuestro catálogo de assets. Aquí lo voy a dejar en status de development. ¿Para qué nos sirve este status? Status de development significa que yo sigo diseñando esta especificación, es decir, se va a poder publicar Exchange, alguien más la va a poder encontrar, pero va a tener esta etiqueta. Y esto significa que este es trabajo en progreso, ¿no? Es algo que yo estoy haciendo, que yo estoy diseñando. Voy a ponerle versión 1.00 y estable significa que ya tengo una versión estable de esto y que ya a partir de ahí se puede empezar a utilizar e incluso se puede implementar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces voy a publicar esto a Anypoint Exchange. Vamos a esperar aquí un par de minutos. Finalmente lo que dice el tutorial es públicalo a Exchange y vas a ver en Exchange la documentación en un API Portal. Vas a poder jugar con él, vas a tener tu mocking service, vas a tener la documentación y algunos siguientes pasos, ¿no? De qué puedes hacer con esta API, ¿no? O a partir de ese tutorial, cuáles son los siguientes pasos que tú tendrías que hacer. Entonces, vamos aquí a Anypoint Exchange y vemos efectivamente que aquí está ya nuestra API. Este es nuestro API Portal, lo podemos utilizar, podemos empezar a editar la documentación, podemos agregar tags y demás. Como este video no es específicamente para utilizar Anypoint Exchange, sino para aprender un poquito de API Governance, vamos a ver qué es exactamente lo que nos ofrece este nuevo feature que se llama API Governance dentro de Anypoint Platforms. Aquí tenemos la bienvenida, pues algunos links para algunos recursos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo perfil. Un nuevo perfil que vamos a aplicar a nuestras APIs. En este caso, nuestro perfil, yo lo voy a llamar Best Practices, porque pues quiero que mi equipo siga estos estándares, ¿no? Entonces, estas van a ser Best Practices for REST APIs. Entonces, todo lo que esté incluido dentro de este perfil es lo que nosotros o nuestro equipo de diseñadores va a aplicar cuando estén creando estas especificaciones para el caso de las REST APIs, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar un clic en Next y lo siguiente que tengo que configurar es el conjunto de reglas. Hay algunas reglas predefinidas y estas están en Anypoint Exchange. Si nosotros venimos a Anypoint Exchange, buscamos en Provided by MuleSoft y buscamos en Rule Sets, vamos a ver que hay un conjunto de reglas predefinidas que MuleSoft ya definió o ya creó, mejor dicho, para que nosotros las podamos aplicar en API Governance. Entonces, hay algunas reglas como Required Examples o WASP, OpenAPI Best Practices, HTTPS Enforcement, Authentication Security Best Practices y Anypoint Best Practices. Entonces, esos son los que básicamente aparecen acá. Lo que voy a hacer yo ahora, aquí voy a dar All Assets de nuevo y voy a dar All Types. En mi caso, voy a ver la API que acabo de publicar y le voy a dar un clic para ver su documentación. ¿De acuerdo? Aquí dice que está en un estatus de development y que no ha sido validada por API Governance. Entonces, voy a seleccionar aquí un conjunto de reglas que voy a querer aplicar a mis REST APIs. En este caso, ya MuleSoft definió estas que se llaman Anypoint Best Practices. Vamos a probarlas. Y también hay unas que también están definidas por MuleSoft que se llama Required Examples. Por el momento no nos vamos a meter en HTTPS o Authentication o WASP y bueno, evidentemente esto no aplica para OpenAPI porque esto está escrito en RAML. Entonces vamos a elegir estas dos rule sets para poder aplicar a nuestras REST APIs. Le voy a decir que lo aplique a cualquier tag y a cualquier categoría y aquí abajo nos van a aparecer las APIs que ya tengo expuestas o que ya tengo públicas en Anypoint Exchange, publicadas en Anypoint Exchange, que cumplen con estos criterios. Es una REST API, no tiene un tag, entonces aquí yo selecciono Any tag y Any category. Así pueden ustedes hacer segmentación de las APIs y de los distintos profiles que ustedes quieren aplicar.
Entonces, en este caso, solo hay una API que cumple con esto. Si no hubiera expuesto todavía esta API en Endpoint Exchange, pues aquí aparecerían 0 APIs, como es el caso de lo que pasó en el video de Alex, ¿no? Denle una mirada a ese video para que vean cómo esto es un poquito diferente. Digo, yo hice algunos pasos en otro orden distinto a lo que ella hizo, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a seleccionar la parte de las notificaciones. Esto está a mi parecer bastante bueno, porque aquí voy a configurar notificaciones que van a llegar a alguien cuando las APIs que estamos publicando no cumplan con estas reglas que yo estoy definiendo acá. Entonces, ¿a quién le van a llegar estas notificaciones? Entonces dice, la condición es que la última versión de la API pues no cumpla con esto que estoy definiendo yo acá. Entonces le van a llegar a quien publicó la API, a la persona que publicó la API en Endpoint Exchange, y al contacto. En nuestras APIs podemos definir contactos. Aquí podemos definir el tag. El contacto no recuerdo exactamente dónde estaba, pero pues por aquí debe de aparecer el contacto. Entonces le va a notificar al API Publisher y al API Contact en caso de que la API no cumpla con estas reglas que ya definimos. Entonces está bueno, porque por default pues la gente se va a enterar que no está cumpliendo con este tipo de cosas, ¿no? Entonces el siguiente paso es un resumen para que nosotros lo podamos revisar: cómo se llama el profile, cuál es la descripción de ese profile, cuáles son las reglas que voy a aplicar con este profile, cuáles son los criterios de las APIs a los que voy a aplicar este profile, y cuál es la configuración de las notificaciones que voy a enviar. Voy a dar un clic en Create, y aquí podemos ver que claramente el perfil se crea en API Governance, y yo puedo validar eh, cada una de las APIs que caen dentro de estas características, ¿no? Entonces tengo una lista de profiles. En este caso solo tengo uno porque es el que acabo de crear, que se llama Best Practices, y APIs a las cuales se está aplicando pues cierto profile o ciertas validaciones. Esto automáticamente validó que esta especificación que yo escribí como diseñador cumple o no cumple con las reglas que definí yo como API Governance, ¿no? Como un rol de gobernador de las APIs. Pues esto me da un resumen de el reporte de estas APIs, y si cumplen o no cumplen y por qué no cumplen. Puedo exportar un reporte. Si alguien me pide un reporte, puedo verlo de manera visual, y puedo ver aquí la lista de cuáles son las cosas que cumplen y cuáles son las cosas que no cumplen, con qué perfil, con qué rule set está cumpliendo o no está cumpliendo. Y pues aquí veo que yo tengo 6 violaciones en el caso del rule set de Anypoint Best Practices, y 2 violaciones en el caso de Required Examples. Entonces vamos a ver de qué se tratan. Aquí la primera violación dice incluye API y la versión de la API en el base URL, por ejemplo, domain API v1, solo pasa una vez. Dice en los response, en los elementos de response, usa este content type header. Tengo 2 errores ahí. Y viene algo de naming conventions. Dice las convenciones de nombrado de los recursos deben de utilizar lowercase en el caso de los recursos que tengan más de 2 palabras. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Y la última dice siempre incluye ejemplos tanto en los requests como en los response. Y en este caso pues dice lo mismo, ¿no? Siempre incluye ejemplos tanto en los requests como en los responses. Entonces vamos a ir atacando una por una. Aquí confirmamos lo que decía Alex. Efectivamente, este tutorial que nosotros venimos siguiendo para crear la especificación del API no necesariamente cumple con pues, las buenas prácticas, ¿no? Entonces tendríamos que regresar un paso atrás y agregar todo lo necesario dentro de nuestra especificación para que ésta pueda cumplir con los estándares y con las mejores prácticas de diseño de APIs. Entonces vamos a ir atacando más o menos uno por uno. No nos vamos a detener tanto en esto, pero
pues vamos a ir atacando algunos para que veamos cómo cambia, ¿no? Cómo cambia el resultado de este reporte. En este caso tengo 6 violaciones en el primero y 2 violaciones en el segundo y 18 warnings. Entonces, vamos al primero. La primera violación dice, incluye API y la versión de la API en el base URL. Yo por eso puse B1 en la versión de la API. Entonces, si yo me voy acá al API Summary, tengo el base URI y pues lo que voy a incluir es API B1. Entonces, esto quiere decir que esta es la versión 1 de la API que pertenece o que contempla el customer, los NTO Customer Database API, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí esperaría haber corregido esto. Dice, para el response, utiliza el content type header. Ya Alex se peleó un poco con esto. No hay manera de que en los responses... Ay, pensé que había agregado un response acá. Parece que no lo agregué. Esto es tipo de contact. Ah, no, sí lo tengo. Ya Alex se peleó un poco con los headers de las respuestas. No hay en la interfaz gráfica una manera de agregar headers en las respuestas, entonces los voy a agregar manualmente. Voy a regresar un poco al código. Si yo doy clic en Edit Ramel, lo que va a suceder es que me va a llevar al modo de edición de código, pero ya no voy a poder regresar a este modo visual. Entonces, si ustedes ya se sienten cómodos con la edición del código, pueden seleccionar esta opción de Yes, y si no, pueden seleccionar esta opción de No para continuar en el modo visual. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. Los naming conventions para los recursos, dice que hay una ocurrencia en donde para múltiples palabras o para más de 2 palabras utilicemos lowercase. Entonces, el único que tiene 2 palabras es esto, ¿no? Aquí, ¿cómo se da cuenta governance que esto tiene 2 palabras? Pues supongo está parseando esto y aquí detecta que el ID, la I del ID es mayúscula. Entonces lo que recomiendan es dejar esto como una sola palabra, ¿no? O utilizar esto que se llama kebab case, ¿no? Line items, por ejemplo, que son 2 palabras, lo dejan todo en minúscula, ¿no? Que es esto de lowercase. Entonces ya corregí eso también. Ahora corrijo este de arriba y dice siempre incluye examples, ¿no? Entonces eso también lo voy a corregir en modo código. Ahorita por lo pronto nada más estaría resolviendo este y el de hasta arriba, ¿no? El de API con la versión. Entonces voy a dar publicar. Algo que explicaba Alex en su video también es cuando nosotros, dice que aquí tengo un functional issue. ¿Cuál es el functional issue? Ah, ok, ya sé. En el URI parameters yo lo cambié aquí arriba, pero no lo cambié aquí abajo. Aquí sigue con la mayúscula, entonces lo tengo que cambiar, recuerden, en el recurso y en el URI parameter, ¿no? Entonces ahí ya debería de estar bien. Algo que comentaba Alex es que cuando yo estoy en este stage de development, no se cambia automáticamente el asset version. Eso tiene sentido porque yo estoy pues enriqueciendo el diseño de mi API, ¿no? No estoy generando una nueva versión, sino simplemente estoy haciendo cambios a un diseño que está pues que está en progreso. Entonces esto automáticamente no se cambia. Cuando yo voy a modo stable, pues esto se va a cambiar cada vez que yo publique una nueva versión de la API, porque asume que es una versión nueva, que es una versión estable y que pues tengo que aumentar el número de la versión, ¿no? Entonces, cuando es el caso de development, esto no sucede, queda con la versión anterior. Entonces yo voy a dar un clic ahí para que podamos exponer la API, o más bien publicarla en Anypoint Exchange con la nueva versión. Si se fijan en la versión anterior, pues aquí sí tenía el Customer ID con la I del ID, perdón, en mayúscula, ¿no? Entonces aquí ya está publicado. Si yo doy refresh en esta página en Anypoint Exchange, pues voy a ver que el ID efectivamente
ya está con minúscula y que el required field como query parameter también ya está con minúscula, ¿no? Entonces incluso eso lo puedo ver eh, acá, perdón. Bueno, pues vamos a ver cómo quedó esto. Aquí tenía 6 violaciones y 2 acá abajo, ¿no? Entonces vamos a dar un F5 para poder refrescar la página y vamos a dar un clic en APIs. Y aquí ya tengo 4, efectivamente. Ya eliminé la del API con la versión en el base URI y también eliminé la de pues esto del lower camel case en el nombrado de los recursos, ¿no? Los naming conventions, aquí me quedan 4 y aquí me quedan 2. ¿Por qué me quedan 4 acá arriba? Porque son 2 y 2, ¿no? 2 violaciones a esto y 2 violaciones a esto. Entonces vamos a, con los headers, vamos a poner un content type en los responses, ¿no? Entonces para esto, ahora sí voy a ir al modo código, le voy a decir que me lleve al editor de código y voy a poner en los headers de los responses. En este caso voy a poner headers. Si se fijan también, pues esto es bastante útil, aunque no estemos muy familiarizados con Ramel, porque el shelf nos va a ayudar a pues, sugerirnos algunas cosas, ¿no? Entonces simplemente aquí voy seleccionando o lo puedo escribir si yo ya me siento más cómodo con, con Ramel. Es un content type, va a ser un header de tipo string. Y si yo doy un enter, pues voy a poder poner también un ejemplo. En este caso, mi ejemplo lo voy a poner como application JSON. Application JSON. Entonces voy a copiar estos headers que tengo acá. Si se fijan, aquí hay 2 ocurrencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo 2 recursos, el diagonal customers y el diagonal customers by ID. Entonces voy a poner también los headers en este lado. ¿Cuál otro podemos atacar por ahora? Vamos a dejar esos, vamos a publicar una nueva versión. Parece que ya están los headers ahí. Y pues en Customer ID vamos a abrir el playground de Atawib y vamos a generar un nuevo Customer ID, que normalmente esto podría ser un UID. Entonces vamos a copiarle esto y lo vamos a colocar, en lugar de que tenga example, pues que tenga un header un poco más real, ¿no? Perdón, un ID un poco más real. Entonces vamos a publicar esto de nuevo a Exchange. Se fijan, no sube la versión, lo sigo publicando, sigo enriqueciendo mi definición y pues vamos a ver cuántos nos quedan en esta iteración de diseño, ¿no? Entonces vamos a darle ahí unos segundos para que pueda publicar. Y vamos a volver a la consola de governance y vamos a poder ver que aquí tenía 4, 2 y 2. Vamos a ver que en el perfil pues ahora tengo 2, ¿no? Y lo que dice es que pues incluye examples tanto en el request como en el response, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Si se fijan aquí en el response del get customer by ID, pues esto efectivamente me está devolviendo una respuesta, pero pues aquí no tengo un elemento de examples, ¿no? Esto me está devolviendo porque este type contact acá arriba pues ya tiene un example. Entonces básicamente lo que yo haría es copiar este que tengo acá y colocarlo a nivel de mi get customer by ID, ¿de acuerdo? Entonces lo que está buscando esto es que yo provea de este elemento de examples en mi body de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces le voy a dar un clic en publish de nuevo y vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Entonces, si bien el ejemplo o los examples ya los tenía en el tipo de datos que definí, pues hay que colocarlo de manera explícita como parte del response en cada uno de los recursos, ¿no? Entonces ya ahí ya corregí también ese error
Entonces vamos acá y acá ya nada más tengo uno, ¿no? Que quiere decir que el de arriba tampoco tiene example, ¿no? Entonces voy a ir y voy a colocar este example en la parte de arriba. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí tengo una array, ¿no? Por eso tenemos este elemento que se llama items de tipo contact, pero y aquí a nivel de item puedo poner un example, pero a nivel también de respuesta puedo poner este example, ¿no? Entonces yo le voy a decir que este example va a ser un array y voy a colocar mi example, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Este ya está. Perdón, que me pase. Entonces voy a quitar esto de acá. Ahí está. Voy a dar de nuevo publicar. Vamos a darle ahí un par de segundos para que pueda publicar la nueva versión a AnyPoint Exchange con el example del otro método. Y finalmente debería de tener esto como conformant o no. Ah, bueno, sí. Más bien todavía no se había validado, me parece. Estaba corriendo la validación, sí. Entonces, como pudieron ver, ahorita en el refresh anterior estaba corriendo la validación, estaba en este status de not validated. Yo publiqué una nueva versión y cada vez que yo publico una nueva versión a AnyPoint Exchange, lo que sucede con API Governance es que ejecuta la validación, pero in the meantime, pues ahí está en status not validated y una vez que termina la validación me indica si es conformant o no. Entonces por eso ya ahora aparece en verde, aparece que mi API es válida. Tengo aquí algunos warnings que ya no voy a atacar por cuestiones de tiempo, pero pues básicamente pues esto es lo que quería mostrarles en términos de API Governance. Si alguien más diseña una API, automáticamente estas validaciones se van a ejecutar, automáticamente quien sea responsable del API Governance va a tener un reporte de lo que de las APIs que cumplen o que no cumplen con las normas establecidas y va a poder tomar ciertas acciones, ¿no? Y yo como desarrollador voy a poder darme cuenta cuando estoy diseñando si mi API cumple o no cumple. Esto no lo refresqué, ahora lo tengo desde la primera versión que publiqué, entonces yo cuando publico a AnyPoint Exchange me voy a dar cuenta como desarrollador o como potencial consumidor de la API cuál es el estatus de esta API, ¿no? Entonces, eh, aquí claramente veo que hace rato no era non-conformant. Si yo refresco esta página, pues voy a ver que mi API ya cumple con todo lo establecido, con las normas establecidas dentro de mi organización. Y en este punto yo puedo cambiar el estatus a stable y alguien más podrá venir y utilizar esta API. Entonces, pues déjenme en los comentarios si les gustó, si no les gustó, si es útil, qué más acerca de esto podrían ustedes o quisieran aprender. Eh, en AnyPoint Exchange, como ya mencioné anteriormente, nosotros somos capaces de ver también el conjunto de reglas que estamos aplicando. Entonces, incluso si ustedes van aquí a AnyPoint Best Practices, que es uno de los rule sets que aplicamos, van a aparecer todas las violaciones o todas las reglas que forman parte de esta categoría que son violaciones o todas las reglas que forman parte de esta categoría que son warnings y el detalle de cada uno de ellos. Por ejemplo, uno de lo que nos falló es pues de resource, creo, use lowercase. Entonces aquí lo que dice es que las convenciones de nombrados para los recursos son siempre en minúsculas, ¿no?
o para recursos que tienen más de dos palabras, utilizar lowercase para ambas, ¿no? No utilizar una mayúscula en el medio, ¿no? O que sea, bueno, lo que es lo mismo, utilizar este formato que se llama kebab case, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos utilizar este o bien podemos utilizar este si sienten que este es más claro para el consumidor o para quien lo va a utilizar. Podemos incluso descargar el conjunto de reglas, esto no es otra cosa sino un YAML que define el conjunto de reglas para aplicar cuando estamos aplicando este rule set a nuestras APIs. Pues eso está definido en un YAML file, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de resource lowercase, si yo voy y lo busco, voy a ver claramente que esto está implementado a través de una expresión regular, tiene evidentemente su documentación, a qué parte de la API aplica, en este caso aplica al endpoint de la API o al recurso de la API, y cuáles son los constraints. Entonces lo que dice aquí es que el path de esa API en particular o de ese endpoint en particular debe de seguir esta expresión regular. Y esto es lo que ayuda a pues que el governance, el API governance, ejecute esta validación o todo este conjunto de validaciones sobre el RAML que nosotros está definiendo, ¿no? Entonces, si ustedes quieren darle una mirada a la definición de todas estas reglas, también lo pueden hacer verificando el YAML file. Entonces, pues hay todavía muchas cosas por estudiar. Espero que el video haya sido de utilidad. Espero que les haya gustado. Y pues de nuevo vengan a ver el video también de Alex para que vean cómo hizo ella su demostración de este producto. Muchas gracias Alex por la buena idea de aplicar esto a un tutorial existente de MuleSoft, y las conclusiones a las que llegamos es que básicamente la especificación que creamos a partir del tutorial de MuleSoft pues no requiere de muchos cambios, ¿no? Uno de los cambios es agregar en el base URI el API diagonal V1, es decir, API y la versión. Y número dos, que en recursos que tienen más de una palabra utilicemos solo minúsculas. Aquí habíamos utilizado una mayúscula, entonces por eso es que esto no cumplía con esa regla. Si usamos minúscula ya también recuerden debemos de utilizar minúscula acá. Y finalmente el content type, todas las respuestas de nuestros recursos deben de tener un content type, eso lo agregamos aquí y lo agregamos acá. Y finalmente, pues todos los recursos también deben de contar con un ejemplo de forma explícita, ¿no? Entonces agregamos un example en diagonal customers y agregamos un example, perdón, en diagonal customer by ID. Entonces, eso es todo, espero que les sea de utilidad, espero que compartan sus comentarios y nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.